Cierra los ojos por un instante y escucha el susurro de tu propia ambición. Es frágil como la llama de una vela en medio de una tormenta de dudas. Ahora imagina que te doy una cúpula de vidrio indestructible para proteger esa llama. Pero la cúpula es invisible y por eso pocos se dan cuenta de que existe. Esa cúpula se llama conciencia. La conciencia de que la mente humana, bien entrenada, no es un simple receptáculo de ideas ajenas, sino un crisol creador de nuevas realidades. He pasado décadas recorriendo fábricas ruidosas y mansiones silenciosas, bibliotecas polvorientas y salones relucientes, siempre buscando la misma chispa en los ojos de quienes llegan a la cima. Una convicción ardiente de que sus pensamientos eran palancas, no simples fantasías. Puede parecer simple, casi ingenuo, decir que pensar es el primer paso, pero mira a tu alrededor. ¿Cuántos piensan con intención deliberada? ¿Cuántos escriben sus metas en letras grandes, las pegan en la pared de su habitación y las recitan como un himno todas las mañanas? Muy pocos. La mayoría vive en piloto automático emocional, reaccionando al mundo como hojas secas al viento. Eso mismo fue lo que Andrew Carnegie me confió en nuestro primer encuentro. El secreto no está en tener una gran idea, sino en decidir que se realizará y luego quemar todos los puentes de retroceso. Me di cuenta entonces de que el valor de quemar puentes nace de un deseo tan intenso que la duda misma se siente fuera de lugar. Quizás pienses que no tienes recursos, conexiones, títulos, pero entiende, la materia prima del éxito es etérea, compuesta de imaginación disciplinada, perseverancia obstinada y fe racional en tus capacidades. Con esos ingredientes, hasta un joven vendedor de seguros con $100 en el bolsillo, observa el caso de W. Clement Stone, puede construir un imperio multimillonario. No hay misticismo aquí, solo el uso inteligente de las leyes que rigen el comportamiento humano. Motivación, enfoque, influencia. Estamos a punto de desentrañar 5 de ellas. 5 claves que, hasta hoy, muchos esconden porque exigen trabajo profundo y exposición al ridículo. Si te quedas, prometo entregártelas sin adornos, crudas en su simplicidad, poderosas en su aplicación. Respira, ajusta tu postura y prepárate. Cuando revelemos la primera clave, no habrá más excusa para permanecer donde estás. Comencemos con el concepto más malinterpretado o deliberadamente ignorado sobre el éxito. El deseo ardiente no es solo un anhelo común, es una fuerza vital. Hablar de esto requiere valor, porque el mundo moderno ha tratado de convertir este tipo de deseo en algo patológico, como si el individuo que sueña en grande fuera un megalómano. Pero no se trata de soñar, se trata de desear con tanta intensidad que el universo se vea obligado a mover las piezas del juego. Ese deseo, cuando se siente genuinamente, tiene olor, tiene temperatura, late en el pecho como un segundo corazón. Te despierta más temprano y te mantiene en pie incluso cuando todo se derrumba. La historia de cualquier gigante de la humanidad comienza aquí. Piensa en Henry Ford. No nació rico, no era el más inteligente de la clase, no tenía las herramientas, pero tenía la obsesión de democratizar el automóvil. Veía carreteras donde otros solo veían lodo. Vio un motor popular cuando todos decían que era imposible. Él no pidió permiso. Deseó con tanta fuerza que su visión se volvió inevitable. Este tipo de deseo no es una idea vaga. Es claro, definido, escrito, visualizado y sentido. Yo mismo, cuando inicié mi misión de entrevistar a los grandes titanes del éxito para entender qué los impulsaba, no tenía ni un centavo para financiar este proyecto. Pero escribí en un papel: voy a organizar la filosofía del éxito con base en las experiencias de hombres que hicieron grandes fortunas. Y releía ese papel todos los días. Ese simple acto creó un campo mental de compromiso.
Y cuando te comprometes con tu deseo de forma radical, el miedo retrocede, las oportunidades aparecen, las personas correctas se acercan, pero este deseo necesita ser alimentado. Muere si no se repite, visualiza, protege. ¿Cuántas veces has deseado algo solo hasta el primer obstáculo? Eso no es deseo, eso es voluntad pasajera. El deseo verdadero enfrenta burlas, enfrenta el fracaso, enfrenta incluso el abandono. Conocí a un hombre llamado Edwin Barnes, que tenía un único deseo: trabajar con Thomas Edison. No tenía dinero para el viaje, no conocía a Edison, no tenía experiencia, pero fue hasta allá. Cuando llegó, nadie lo tomó en serio. Pero él se dijo a sí mismo: voy a ser socio de Edison. Y durante 5 años hizo trabajos mediocres dentro de la empresa. Nunca se quejó, nunca se rindió, hasta que un día surgió la oportunidad de vender una nueva invención de Edison, el dictáfono. Ningún vendedor quiso aceptar el desafío. Pensaban que era una invención sin futuro. Barnes, con su deseo ardiente aún latiendo, aprovechó la oportunidad. Vendió como nadie y se convirtió en el representante exclusivo del producto. Edison entonces declaró: él pensó en sociedad conmigo, deseó eso con intensidad y finalmente obtuvo su oportunidad. Eso es lo que el deseo hace. Resiste el tiempo, soporta el desprecio, no acepta el no como respuesta. Pero cuidado, el deseo ardiente no es solo emocional. Va acompañado de un plan, por más rudimentario que sea. El deseo necesita acción. Si no se transforma en frustración, escribe tu deseo. Léelo en voz alta 2 veces al día. Imagínate ya viviendo ese objetivo. Rodéate de imágenes, frases, música que alimenten esa visión. Esto es autosugestión y funciona como combustible para tu subconsciente. El mundo externo está moldeado por lo que cultivas internamente todos los días. Personas comunes se vuelven extraordinarias cuando alimentan un deseo con disciplina. La mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino por falta de consistencia en sus deseos. Entonces, si aún no has encontrado tu deseo ardiente, búscalo. Si ya sabes cuál es, intensifícalo. Trátalo como un juramento, escríbelo como si fuera un contrato con tu destino. Y recuerda, si no tienes un deseo claro, estás a merced de los deseos de los demás. Y nada es más peligroso que vivir el guión que no es tuyo. ¿Qué está ardiendo dentro de ti en este preciso momento? El segundo punto que pocos se atreven a decir con claridad es que el miedo al juicio de los demás es el verdadero ancla que retiene el éxito de la mayoría. Puedes tener el deseo más ardiente, la idea más prometedora, la energía de un ejército, pero si dentro de ti hay una voz que dice: ¿qué van a pensar de mí?, entonces estás encadenado. Y lo más cruel, las cadenas son invisibles. Nadie te las impone, tú mismo te las pones. Este miedo es un impostor que se disfraza de prudencia. Se presenta como sentido común, como realismo, pero en el fondo es cobardía disfrazada de precaución. Esa fue la barrera mental que necesité romper cuando, por primera vez, decidí escribir sobre el poder del pensamiento como fuerza de transformación. Fui ridiculizado por académicos, ignorado por editores y desacreditado por escépticos, pero entendí que si me inclinaba ante las risas de los ignorantes, jamás alcanzaría a quienes estaban listos para escuchar la verdad. Observa la historia de Oprah Winfrey, una joven negra nacida en la pobreza, abusada, humillada. Cuando comenzó en la televisión, dijeron que su apariencia no era adecuada, que su emoción al aire era falta de profesionalismo. Ella pudo haberlo creído, pudo haberse retractado, pero ella se atrevió a ser ella misma, se atrevió a hablar con el corazón, a conectar con personas reales, y hoy es una de las voces más influyentes del planeta. ¿Qué venció? No solo la pobreza,
Venció el miedo a la risa ajena, a la reprobación de quienes pensaban que ella no era suficiente. Ese es el campo de batalla más brutal, el de la aceptación. La mayoría vive para ser tolerada. Los grandes viven para ser auténticos. Recuerda, la gente no se burla de ti por odiarte. Se burlan porque inconscientemente se sienten amenazados por tu valentía. Tu coraje deja al descubierto su cobardía. Tu luz molesta a quienes se acostumbraron a la oscuridad. ¿Y qué hace el mundo con quien brilla demasiado? Intenta apagarlo. Así que, si te critican, te juzgan, te subestiman, celébralo. Significa que rompiste el molde. Y romper el molde es el primer paso para construir tu propio camino. El éxito exige este tipo de coraje. La valentía de ser ridículo antes de ser respetado. ¿Alguna vez has pensado en cuántas oportunidades has perdido por la expectativa de los demás? ¿Cuántos videos no grabaste? ¿Cuántos proyectos no lanzaste? ¿Cuántas puertas no tocaste por miedo a parecer tonto? El miedo al juicio es traicionero porque te convence de que te estás protegiendo, pero en realidad te estás saboteando. Y lo más trágico, nadie te está prestando tanta atención. El mundo está demasiado ocupado juzgándose a sí mismo para observarte con la intensidad que imaginas. Necesitas interiorizar esta verdad. El juicio de los demás no paga tus cuentas. Las risas de los demás no escriben tu historia. La opinión ajena no construye tu realidad. Lo único que moldea tu futuro es la acción que decides tomar, a pesar de lo que piensen. Eso fue lo que hizo que Walt Disney continuara incluso después de ser despedido por falta de creatividad. Lo que hizo que Elon Musk fuera llamado loco mientras dormía en la fábrica para construir Tesla. Lo que hizo que Vera Wang escuchara "ya estás vieja para eso", y aún así revolucionara la industria de los vestidos de novia después de los 40 años. Atrevimiento, querido lector, atrevimiento. Sé el loco de tu época. Los genios de hoy fueron los insensatos de ayer. Y recuerda, es mejor ser ridiculizado por lo que intentaste lograr que ser aplaudido por una vida de conformismo. El tercer punto, quizás el más descuidado por quienes buscan el éxito, es la influencia silenciosa y decisiva del entorno. Y no hablo aquí de clima, arquitectura o paisaje. Hablo de las personas que te rodean, de las conversaciones que escuchas todos los días, de las creencias que absorbes sin darte cuenta. Pocos lo admiten, pero la mayoría vive como un camaleón emocional, adaptándose al patrón vibratorio del grupo. Si tu círculo se burla de quien sueña en grande, pronto te avergonzarás de tus propios sueños. Si tu entorno critica el éxito ajeno, pronto estarás saboteando tu propio progreso, con miedo a convertirte en el próximo objetivo. El entorno es un campo energético. Puede ser fértil como un jardín o tóxico como un pantano, y tú eres la semilla. Cuando comencé mis estudios con los grandes nombres del mundo de los negocios, me di cuenta de que todos, sin excepción, tenían una característica en común: protegían ferozmente su influencia social. Andrew Carnegie tenía un consejo selecto de hombres que se reunían regularmente para pensar soluciones y estimularse mutuamente. Henry Ford mantenía diálogos constantes con Edison. Ellos no andaban con quienes solo entendían su trabajo. Andaban con quienes desafiaban sus limitaciones mentales. Por eso crecían. Ellos sabían que las grandes ideas no sobreviven en suelos pobres. Y más aún, sabían que los grandes saltos no vienen solo de adentro, sino del roce con mentes igualmente elevadas. El entorno influye incluso en lo que crees que es posible. Si todos a tu alrededor ganan 1,000 pesos, creerás que 1,000 es el límite. Si todos a tu alrededor tienen miedo de arriesgar, asociarás riesgo con fracaso. Pero cuando te conectas con personas que ganan 100,000, que crean, construyen, enfrentan, que leen, piensan y actúan como gigantes,
Tu mente se expande. Empieza a aceptar como posible aquello que antes parecía inalcanzable. Por eso, cambiar tu círculo no es egoísmo, es inteligencia. No se trata de abandonar a nadie, sino de ponerte a ti mismo en primer lugar. No se trata de arrogancia, sino de proteger tu semilla. La historia de Howard Schultz, creador de Starbucks, es un ejemplo perfecto. Nació en un barrio pobre de Brooklyn, rodeado de limitaciones. Su padre era camionero y sufrió un accidente sin ningún tipo de asistencia. Schultz vio eso como la definición del fracaso estructural de una sociedad que no apoyaba a los trabajadores. Creció en un ambiente donde nadie hablaba de café gourmet, experiencia del cliente o cultura de marca. Pero él se atrevió a salir, se atrevió a estudiar, se atrevió a rodearse de personas que pensaban diferente. Cuando fue a Italia y vio el concepto de las cafeterías como centros de convivencia, la idea surgió. Él podría haber vuelto al barrio y escuchado, esto nunca va a funcionar en Estados Unidos. Pero él ya había cambiado de ambiente. La mente ya no cabía más en el molde antiguo. Si sientes que tus sueños están siendo aplastados, observa con atención. Quizás no sea tu culpa. Quizás solo estás intentando florecer en un suelo que no te alimenta. Está bien querer más. Está bien buscar nuevas conexiones y más es necesario. El éxito exige alineación y la alineación comienza por el entorno. Si pasas demasiado tiempo con personas que no creen en lo que tú crees, acabarás dudando de ti mismo. Eso no es debilidad, es contaminación. No subestimes el poder de las palabras que escuchas diariamente. Crea filtros. Protege tu mente como quien protege una mina de oro. Escucha solo a quienes tienen resultados, no opiniones. Convive con quien te eleva, no con quien te retiene. Sintonízate con voces que te empujan hacia adelante, aunque sean pocas. A veces, cambiar 10 amigos por una mentoría puede cambiar tu vida. A veces, silenciar el grupo de WhatsApp de la negatividad puede abrir espacio para ideas geniales. El entorno te moldea cuando no tienes conciencia, pero cuando ganas conciencia, tú moldeas el entorno. El cuarto punto, y aquí necesito que me escuches con el corazón abierto, es que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es el precio de entrada, es el peaje que la vida cobra para cruzar el puente de la realización. Y casi nadie habla de esto honestamente. La mayoría prefiere pintar el éxito con colores de glamour y resultados, olvidándose de mostrar las lágrimas, las madrugadas solitarias, los planes que salieron mal. Pero te afirmo con toda convicción, nadie que llegó lejos escapó de caer. La diferencia entre quienes vencen y quienes desaparecen es lo que hacen con el fracaso. Los débiles lo interpretan como un fin, los fuertes lo transforman en un manual de instrucciones. Thomas Edison, por ejemplo, fracasó miles de veces intentando crear una bombilla eléctrica funcional. Cuando le preguntaron cómo se sentía después de tantos intentos fallidos, respondió, no fracasé, simplemente descubrí miles de maneras que no funcionan. Esto no es optimismo vacío, es visión. Es madurez emocional. Edison sabía que cada intento era un paso más hacia el éxito. El fracaso para él era un maestro severo, pero justo, y él escuchaba, él aprendía. Eso es lo que pocos entienden. El fracaso tiene lecciones que el éxito jamás podrá enseñar. Revela nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos, nuestro ego inflado. Nos pone de rodillas, pero es ahí donde miramos el suelo y vemos dónde estamos realmente pisando. Pero ¿por qué tantos le temen al fracaso? Porque lo asocian con la vergüenza, la humillación, el juicio. Desde la escuela aprendemos que equivocarse es malo, que el fracaso es un castigo. Y llevamos eso a la vida adulta como una pesada carga. El problema no es fracasar, es el significado que le damos al fracaso. Michael Jordan, quizás el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue cortado del equipo en su adolescencia. Lloró en su cuarto, pero volvió. Y más aún,
Él mismo dijo que perdió más de 9.000 lanzamientos, perdió casi 300 juegos y en 26 ocasiones falló un tiro decisivo y concluyó: he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. ¿Ven el patrón? Los ganadores no le temen al fracaso, lo usan como trampolín. Entienden que cada caída es una invitación a un nuevo tipo de fuerza, que el dolor de la decepción puede convertirse en la chispa de la reinvención. Piensen en J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Madre soltera, desempleada, con depresión, recibiendo negativas tras negativas de las editoriales. Hoy, una de las autoras más exitosas de la historia. Pero entre el sueño y la gloria había un camino de fracasos que supo superar. Así que aquí hay una verdad que a nadie le gusta decir: van a fracasar. En algún momento el plan no va a funcionar, el cliente se va a retirar, el dinero va a escasear. Y está bien. La cuestión es, ¿van a parar o van a usar esto como combustible? ¿Se van a esconder o van a refinar su estrategia? El fracaso es una lente que muestra detalles invisibles en el éxito. Es la piedra en el zapato que te obliga a parar y repensar. Y ese momento de reflexión, si se aprovecha bien, vale más que cualquier título universitario. Anoten sus errores, analícenlos con frialdad. Pregúntense, ¿qué me enseñó esto? Porque si aprenden, entonces no fracasaron, evolucionaron. La única forma real de fracasar es darse por vencido. Cualquier otro error es solo parte del proceso. Y recuerden, el mundo solo ve el éxito cuando florece, pero olvida que todo árbol fuerte necesitó soportar tormentas, inundaciones, sequías. El éxito es solo el fruto, el fracaso es la raíz. El quinto y último punto es quizás el más poderoso de todos, y paradójicamente el más ignorado. Su vida está moldeada, sobre todo, por su capacidad de tomar decisiones con firmeza y rapidez. Pocos hablan de esto con la debida seriedad porque la palabra decisión parece simple, casi trivial. Pero escuchen bien, decidir en esencia es cortar. Viene del latín decidere, que significa justamente eso, eliminar otras opciones. Cada vez que decidimos algo de verdad, eliminamos todas las demás posibilidades. Y es ese acto de valentía, ese rompimiento con el quizás, que pone en marcha los engranajes del destino. La decisión es el motor de la acción. Y la acción es el único traductor fiel de la intención. Puedes soñar, visualizar, planificar, pero si no decides actuar, nada se materializa. He visto esto innumerables veces en las personas que he entrevistado. Andrew Carnegie decidió que construiría su fortuna a través del acero y nunca miró atrás. Henry Ford decidió que el automóvil sería accesible para todos e ignoró a todos los expertos que decían que era una locura. Helen Keller decidió que, aunque ciega y sorda, tendría una vida con propósito y se convirtió en un símbolo de superación mundial. Ninguno de ellos esperó la confirmación del universo, ni señales místicas. Ellos crearon sus propias señales y las siguieron con fe inquebrantable. Lo que nadie se atreve a decirles es que el mundo respeta a quien decide. La vida recompensa a los valientes y castiga a los indecisos. La indecisión es la cobardía intelectual de quien quiere cosechar, pero teme plantar. Es una prisión cómoda. Nunca fracasas de verdad, pero tampoco conquistas nada relevante. Simplemente flotas, como una hoja seca llevada por el viento de las circunstancias ajenas. ¿Cuántas oportunidades has perdido esperando el momento ideal? ¿Cuántas veces has pensado demasiado, evaluado demasiado, y el tiempo se ha agotado? Decidir exige riesgo, exige incomodidad, pero también trae alivio. Porque cuando decides, la mente deja de pelear consigo misma. Se organiza, se enfoca, actúa, y la realidad comienza a inclinarse ante tu mandato. La decisión no necesita ser perfecta, necesita ser tomada. Corregir el rumbo es más fácil que empezar.
Puedes empezar con el plan A, ajustarlo al B, refinarlo hasta llegar al Z. Pero nada de esto sucede si te quedas parado. La verdad que el mundo moderno intenta ocultar es que pensar demasiado paraliza. Y no hay lugar para los estáticos en el camino de la grandeza. La mente es como un auto, funciona mejor en movimiento, y el movimiento comienza con una decisión. Veamos el ejemplo de Jeff Bezos. Estaba en una posición cómoda en Wall Street, ganando bien, rodeado de seguridad, pero decidió apostar por lo que en ese entonces era una apuesta loca, una librería online llamada Amazon. Esa decisión le costó su estabilidad, sus relaciones, su paz temporal, pero lo llevó a convertirse en uno de los hombres más influyentes del planeta. Todo porque decidió y no retrocedió. Otro ejemplo es el de Sara Blakely. Trabajaba vendiendo máquinas de fax, pero decidió crear un producto que moldeara el cuerpo femenino de forma elegante y cómoda. No tenía experiencia en la industria textil, ni contactos, ni dinero, pero decidió hacerlo. Hizo prototipos, la rechazaron decenas de veces, hasta que alguien creyó en ella, y nació Spanx, que la hizo multimillonaria. Ninguno de estos casos fue casualidad, todos fueron resultado de una decisión. Por eso te digo ahora, decide. Decide que ya no vas a vivir esperando. Decide que vas a construir, aunque tengas miedo. Decide que vas a aprender en el camino, aunque no lo sepas todo al principio. Porque el secreto del éxito no está en saberlo todo, sino en empezar. Puedes tomar una decisión hoy que cambiará tu vida entera en los próximos 5 años. Pero necesitas romper con la indecisión, porque la duda es el ladrón silencioso de tu mayor potencial. Y recuerda, el universo no conspira a favor de quien desea, conspira a favor de quien decide. Haz de la decisión tu aliada, tu herramienta, tu grito de guerra, y verás puertas abriéndose donde antes solo había muros. Llegamos al final de esta reflexión. Pero si realmente has asimilado lo que se ha dicho aquí, este no es el final, es solo el comienzo. Porque ahora llevas algo que ya no puedes ignorar, la verdad sobre lo que realmente define el éxito. No son fórmulas mágicas ni promesas de gurús, son fundamentos sólidos, eternos, que gobiernan silenciosamente el destino de los grandes, incluso cuando el mundo no se atreve a hablar de ellos claramente. Aprendiste que el deseo intenso es el punto de partida, no un capricho, sino un anhelo profundo que te impulsa a actuar aunque nadie crea en ti. Luego, descubriste que el miedo al juicio es la cadena invisible que ata a la mayoría y que solo los valientes se atreven a romperla. Después, entendiste que el entorno es una de las fuerzas más silenciosas y poderosas que actúan en tu vida, moldeando tu percepción de lo posible y lo imposible. En cuarto lugar, profundizaste en la sabiduría de que el fracaso no es enemigo, es maestro, es prueba, es preparación. Y finalmente, viste que la decisión, esa acción simple y a menudo ignorada, es el interruptor que activa todos los mecanismos de la transformación. Si aplicas solo uno de estos 5 principios con disciplina, tu vida empezará a cambiar. Si aplicas los 5 con intensidad, tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero solo saber no basta. El conocimiento sin acción es un lujo desperdiciado. Ahora es el momento de transformar la idea en actitud, el propósito en práctica, la visión en realidad. Y eso solo tú puedes hacerlo. Nadie decidirá por ti, nadie actuará por ti. Pero ahora tienes algo que muchos buscan durante años y no encuentran: claridad. Y si este contenido te ha resonado, si ha despertado algo en ti, si ha cuestionado alguna creencia, si ha reavivado esa chispa que estaba dormida, entonces no lo guardes para ti. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesita salir de la inercia. Envíaselo a ese amigo que sabes que tiene un potencial enorme, pero que se está escondiendo de su propio brillo.
Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que no te tratan como espectador, sino como protagonista de tu propia historia. Porque aquí, el conocimiento no es adorno, es herramienta de construcción. Y recuerda siempre, el mundo cambia cuando las mentes despiertas deciden actuar. Sé esa mente, sé ese cambio.